Vamos a comenzar un nuevo capítulo, como es la selección. Tiene varios temas y el primero de ellos habla de la predicción de la respuesta obviamente a la selección. En este tema vamos a comentar tres tipos de selección: estabilizadora, disruptiva y también selección direccional, aunque nos centraremos fundamentalmente en esta última. Dentro del contexto de la selección direccional, dedicaremos una gran parte del tema a la predicción de la respuesta generacional. Y en este contexto definiremos qué es el diferencial de selección, qué es la respuesta a la selección, deduciremos la fórmula de la respuesta, hablaremos de qué es presión e intensidad de selección y qué relación existe entre ellas, hablaremos de cuál es la respuesta esperada bajo la selección por índices, por Bloop y también en selección genómica. Y finalmente comentaremos los cambios en la varianza que se producen como consecuencia de la selección. Como ya comentamos, la mejora genética es consecuencia de la acción secuencial de dos fases. La primera sería la selección y la segunda el apareamiento entre los mejores individuos, aquellos que han sido seleccionados. La selección consiste en elegir los mejores individuos. Se espera con ello que esta elección nos lleve a un cambio genético. Normalmente este cambio genético se va a medir en términos de cambio de la media de la población. Veremos los tipos de selección: direccional, estabilizadora y disruptiva, y también veremos más adelante que los métodos de evaluación que hemos estado desarrollando se nos convierte en lo que son los métodos de selección. Los llamaremos después pues también métodos de selección. Y finalmente, como se decía en la diapositiva anterior, pues deduciremos cuál es la predicción de la respuesta. En la selección estabilizadora se eligen los fenotipos del entorno de la media de la población. Lo tenéis aquí a la derecha y veríamos cómo nos centraríamos en el entorno de esa media. La consecuencia obvia es que se mantiene la media y como cogemos los individuos solamente del centro, pues tiende a reducirse la varianza. Es un tipo de selección que es bastante común en la naturaleza. Por ejemplo, el peso al nacimiento intermedio en la especie humana. También sucede en buena medida en los animales, porque se ha visto que aquellos animales que nacen con un peso excesivo o con un peso muy bajo, pues normalmente tienen menores probabilidades de supervivencia. En el caso de los muy pequeños, porque normalmente tienen menor viabilidad. Si son animales que tienen que competir con otros, por ejemplo los cerdos, pues aquellos individuos más pequeños tienen dificultades para coger su teta correspondiente. Y también, como contrapartida a esto, lo que nos encontramos es que aquellos animales o aquellas personas que tienen un peso al nacimiento, pues pueden originar problemas o pueden tener problemas durante el parto, y esto no solamente pues, es negativo para la madre, sino que también puede hacer que la viabilidad de este individuo que ha sufrido durante el parto se vea comprometida. Como ejemplo, en los animales domésticos podemos utilizar el tamaño de los perros de la raza husky. Esta raza, que seguro que todos conocéis, tiene que tener un peso que sea un compromiso entre lo que es fuerza para tirar del trineo, que es obvio, pero por otra parte tampoco deben ser excesivamente pesados para que no se les claven las patas en la nieve. Con lo cual, ya os digo que el peso de estos animales es un compromiso entre estas dos cuestiones. Bien, también en los animales domésticos y sobre todo en aquellos que se crían en condiciones, digamos, de extensivas en el campo, pues los animales deben tener un tamaño óptimo para mantener la rusticidad.
y de hecho los ganaderos tienden a eliminar los animales extremos. Esto, por ejemplo, no pasa en el caso de los animales de granja, donde están confinados, que allí pues lo que se hace es adaptar el ambiente a las características de los animales. Y si se van haciendo más grandes, pues bueno, se les da más espacio, se les da más comida, se les dan más cuidados y no pasa nada. Pero en condiciones, digamos, de extensivo, es decir, que los animales se crían en el medio ambiente, pues obviamente se debe mantener una rusticidad, es decir, una capacidad de adaptación a ese medio ambiente. En la selección disruptiva se eligen los fenotipos extremos. Esto pues nos va conduciendo a unas distribuciones bimodales y ello aumenta la varianza. En la naturaleza pues no es que haya muchos casos, pero es curioso el del salmón Oncorhynchus kisuch, en el cual los machos fecundantes pues son los más grandes. Sabéis que lo que sucede es que las hembras del salmón, cuando están en condiciones de hacer la oviposición, dejan sus huevas en el río y entonces van los animales, o concretamente los machos, y aquellos que son más poderosos pues llegan antes, ganan la competición y expanden una gran cantidad de semen que fecunda a los huevos o a los óvulos que han dejado las hembras. Pero no obstante, esto como veis pues lo tenéis en 3 grandes animales, pero no obstante se da la circunstancia de que existen individuos que son muy pequeñitos y que son oportunistas y lo que hacen es aprovecharse pues de lo que han dejado los demás, ¿no? Entonces estos individuos pues lo que harían sería obviamente generar descendencia de mucho menor tamaño. En los animales domésticos es difícil encontrar, digamos, ejemplos interesantes. En algún libro he leído seleccionar los machos según su masculinidad y las hembras según su expresión femenina, pero esto, y más en los tiempos que corren, puede ser una perfecta tontería. Disculpad por la broma. En la selección direccional se eligen los mejores individuos normalmente de una de las colas. Entonces lo que cabe esperar es que cambien las frecuencias génicas, obviamente de los genes que están relacionados con el carácter que se selecciona. Esto no va a ser observable, aunque sí veremos la demostración formal como introducción a uno de los capítulos de una práctica. Y lo que también cabe esperar es que cambie la media observable. De hecho, veremos de qué dependen los cambios en la media cuando se hace selección direccional. Se produce en el medio natural, pero es la que se practica habitualmente en la selección artificial, tanto del ganado como de las plantas. Entonces, fijaos que hemos dicho que se eligen los mejores individuos y las definiciones de mejor, pues ya os dije que entraban en el contexto de lo que serían los objetivos de selección, pero podríamos poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sería mejor? Pues una planta de arroz que resistiera la salinidad. O sea, si somos capaces de establecer unas medidas de la producción en distintas condiciones de salinidad, pues obviamente elegiremos aquellas plantas que den una mayor producción. También como mejor nos podemos encontrar con una vaca de alta producción lechera, un caballo con muy alta nota de competición, por ejemplo en doma clásica, o en doma vaquera, o en el tipo de doma que queráis. Pero también en el caso de animales de guía podríamos encontrarnos o pensar en un perro labrador que en este caso tuviera baja nota de agresividad. No elegiríamos los que estuvieran, digamos, en la cola de la derecha, que serían los más agresivos, sino que posiblemente pues, serían de mucho más interés elegir aquellos con una baja nota de agresividad. Para desarrollar la predicción de la respuesta a la selección, necesitamos definir una serie de conceptos. Vamos a comenzar por el más elemental, que es el diferencial de selección, y que designamos como S mayúscula. Este diferencial de selección es una medida de la cantidad aplicada
y sería o consistiría en la superioridad fenotípica media de los progenitores seleccionados. Por ejemplo, ya que tenemos tal cual dice la diapositiva, imaginemos una población porcina en la cual la ganancia media diaria es 600 gramos. Si se seleccionasen animales con una ganancia promedio de 700 gramos, el diferencial de selección S sería de 100 gramos. Otro concepto importante sería la respuesta a la selección, que denominamos con la letra R mayúscula, o también progreso genético, incremento de G. Como veis, va a ser una medida del cambio genético y va a ser la diferencia entre el valor fenotípico medio de la descendencia de los progenitores seleccionados y la media de la generación parental, es decir, de la generación anterior antes de realizar la selección. Pensad en la misma población porcina y pensad que hemos realizado la selección, que los animales que hemos elegido se han apareado al azar, que han tenido descendientes y que la media de los descendientes son 630 gramos. Pues bien, como la media de la población en la generación anterior y antes de realizar la selección era 600 gramos, la respuesta a la selección es 630 menos 600 es 30 gramos. Obviamente, como estamos hablando del cambio de una generación a la siguiente, estamos hablando de lo que es la respuesta generacional. Después, más adelante, hablaremos de la respuesta anual, pero de momento nos vamos a quedar con el concepto de respuesta generacional. Es decir, el cambio que hay entre una generación y la siguiente, cuando en la primera generación lo que ha sucedido es que se han seleccionado unos individuos como reproductores para la siguiente generación. ¿Qué relación tienen S y R? Pues es lo que vamos a deducir a continuación. En la predicción de la respuesta a la selección, para deducir cuál es la relación entre el diferencial de selección S y la respuesta a la selección, R, vamos a seguir el razonamiento de Olivier. Nos vamos a apartar del razonamiento de Falconer. Entonces, Olivier hace este razonamiento haciendo 4 pasos, desde lo que sería el valor fenotípico medio de los individuos seleccionados S, a lo que sería el valor fenotípico medio de los descendientes, que sería la respuesta a la selección. Entre medio, pues veremos cuál es el valor genético de los individuos seleccionados, cuál es el valor genético de los descendientes, cuál es el valor genotípico de los descendientes. Veremos también qué supuestos tenemos que hacer para relacionar S con R. Vamos a suponer una relación lineal entre el valor fenotípico y el valor aditivo, el valor mejorante. Este supuesto se ha comprobado que es aceptable cuando el número de loci es grande, que es el supuesto que hacemos en la determinación de los caracteres cuantitativos. Entonces vamos a aplicar la teoría de regresión. Esta teoría de regresión supone una distribución normal bivariada entre el valor mejorante y el valor fenotípico. Y entonces, el valor mejorante de los individuos seleccionados va a ser la superioridad genética y esta superioridad genética, como ya vimos en los índices de selección, va a ser el producto de esa superioridad fenotípica por la regresión del valor mejorante sobre el valor fenotípico. Esto es un planteamiento típico de regresión y es algo que vimos en el contexto de los índices de selección como concepto. Entonces fijaos que lo que hacemos es predecir o transformar la superioridad fenotípica por la regresión del valor mejorante sobre el valor fenotípico. Esta regresión es la covarianza de A con P, siendo A el valor mejorante y P el valor fenotípico.
Fijaos que ahora estamos tratando únicamente de selección fenotípica, selección a través de los fenotipos. No lo había comentado hasta ahora, pero estaba implícito en todos los desarrollos que hacemos. Entonces, volviendo, la regresión de A sobre P sería la covarianza de A con P dividida por la varianza de P. Entonces resulta que la covarianza de A con P, como recordaréis, es la covarianza del todo con la parte, que si recordáis era la varianza de la parte, puesto que P incluye a A. A sería la parte y entonces la varianza de A sería la varianza aditiva. Por lo tanto, esta regresión de A sobre P, es decir, la regresión del valor mejorante sobre el valor fenotípico, es igual a sigma cuadrado A partido por sigma cuadrado P. Entonces resulta que eso es la heredabilidad. Por lo tanto, fijaos que para obtener la superioridad genética de los individuos, lo que hacemos es multiplicar S, el diferencial de selección, por la heredabilidad. Y quiero insistir en que recordéis que la regresión, otra forma de ver la heredabilidad, es que la heredabilidad sería la regresión del valor mejorante sobre el valor fenotípico. En el paso número 2, lo que hacíamos era ver, una vez calculado el valor mejorante medio, la superioridad genética de los progenitores seleccionados, cuál sería el valor mejorante medio de los descendientes. Pues bien, si el número de progenitores seleccionados es suficiente y se aparean al azar, el valor mejorante medio de los descendientes debería ser igual al valor mejorante medio de sus padres. Por eso, S por H2 sería el valor mejorante medio de los descendientes. Fijaos que, aparte de que os he dicho que esto sucedería cuando tuviéramos un número importante de reproductores, esto sería, como una teoría asintótica, también implica, para que lo que os acabo de decir, es decir, que el valor mejorante medio de los descendientes sea igual al de los progenitores, tiene que suceder también que los individuos seleccionados aportan descendientes a la siguiente generación en las mismas proporciones, en la misma medida. Es decir, que los individuos que digamos son dentro de los seleccionados los que tienen unas medidas mayores, pues aportan la misma proporción de descendientes que los que tienen medidas intermedias, que los que tienen menores medidas, repito, dentro de los seleccionados. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que el carácter seleccionado sea independiente del valor selectivo, es decir, que no exista selección natural. Imaginad que si, por ejemplo, los individuos mayores, más grandes, pues tuvieran una eficacia biológica menor, dejaran menos descendientes, pues lo que estaría sucediendo es que la selección natural nos estaría actuando en contra y entonces esto ya no permitiría que el valor mejorante medio de los descendientes fuera igual al valor mejorante de sus padres. Y además, pues también otra cosa que asumimos es que toda la selección, en este caso selección artificial, se ha hecho antes de la reproducción. El tercer paso nos permite deducir cuál sería el valor genotípico de los descendientes a partir del conocimiento del valor genético o valor mejorante de dichos descendientes. Entonces, en este caso, pues podríamos intentar tener en cuenta la dominancia y las interacciones epistáticas, pero las vamos a ignorar, vamos a suponer que no existen, y en este caso el valor genotípico medio de los descendientes sería igual al valor mejorante medio de los reproductores, puesto que el valor mejorante medio de los reproductores nos da un valor mejorante medio que es igual que el de los descendientes y si, repito, asumimos ausencia de dominancia y de interacción epistática, el valor mejorante medio de los descendientes es también el valor genotípico medio de los descendientes. En el cuarto paso vemos cómo
se transita, digamos, desde el valor genotípico medio de los descendientes a el valor fenotípico medio de los descendientes. Pues bien, en este caso lo que hacemos es asumir ausencia de interacción entre el genotipo y el medio ambiente. Y otra cosa importante es que entre dos generaciones pues no haya cambios ambientales. Si repasáis un poco todos estos pasos, veis que al final lo que tenemos es que la respuesta, el cambio entre dos generaciones, depende simplemente de la superioridad genética de los individuos, es decir, que depende del producto de la heredabilidad por el diferencial de selección. Y esta es la respuesta una de las formas de presentar la respuesta a la selección, que veréis comúnmente y que algunos pues la llaman la Breeders Equation, es decir, la ecuación de los mejoradores, como, digamos, forma de expresar la respuesta a la selección. Hemos visto que la respuesta a la selección dependía de la heredabilidad, del carácter y también de un parámetro que nosotros podíamos manejar, que era el diferencial de selección. Hasta ahora no habíamos hecho ningún supuesto sobre cómo era la distribución de los valores fenotípicos y tampoco habíamos puesto ninguna, digamos, concreción a cómo se elegían aquellos individuos o cuyo diferencial de selección calculábamos. Esos individuos podían ser los mejores, obviamente, siempre pensamos en los mejores, pero aunque no fueran los mejores, si por ejemplo estábamos por encima de la media en promedio, pues esperaríamos una respuesta. No obstante, vamos a hacer ahora un paso más, que sería asumir que la selección se realiza por truncamiento. Es decir, que se fija un punto que llamamos punto de truncamiento y a partir de allí se eligen los mejores, los animales. Es decir, que los reproductores siempre están por encima del punto de truncamiento en cuanto a fenotipo y los que están por debajo pues no se eligen. Entonces, si tenemos en cuenta que el fenotipo va a tener una distribución normal, podemos aprovechar esta circunstancia para establecer una serie de, digamos, un concepto y digamos, también un concepto y otros relacionados que se derivan de considerar el diferencial de selección en este contexto de la distribución normal. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de intensidad de selección. La intensidad de selección, que denominaremos como I pequeña, va a ser el cociente entre el diferencial de selección y la desviación típica fenotípica. Sería un diferencial de selección tipificado, por tanto. A su vez, se demuestra, aunque la demostración es compleja, requiere cálculo integral, si alguno la quiere, pues se la puedo pasar. También se demuestra que la intensidad de selección es igual a Z partido por P, siendo Z lo que sería la ordenada en el punto de truncamiento, la densidad en el punto de truncamiento, y por otra parte siendo P la proporción de individuos seleccionados, que también conocemos con el nombre de presión de selección. Por lo tanto, fijaos que os tenéis que quedar aquí básicamente con el concepto de que la intensidad de selección es un diferencial de selección tipificado y por otra parte que la intensidad de selección pues está relacionada con la presión de selección. Como veis, inversamente relacionada con la presión de selección. Fijaos que si la S formaba parte de la ecuación de la respuesta, por lo que acabamos de decir, S dividido por P es igual a I, entonces S va a ser igual a I sigma P. Entonces, si sustituimos en la ecuación inicial la respuesta como que era H2, pues por el diferencial de selección,
lo sustituimos por H2 por I y por sigma P, y esto lo reordenamos, vemos que la respuesta es igual a I, que multiplica a la heredabilidad, y que multiplica a sigma P. Sería una forma alternativa de expresar la respuesta, que os fijáis que sería cuando hacemos una selección por el fenotipo de los individuos, pero asumimos una distribución normal de estos fenotipos y también asumimos que la selección se realiza por truncamiento. Esta tabla nos muestra la relación entre presión e intensidad de selección. Presión de selección e intensidad de selección. Una cuestión que es previa, que tenemos que decir, es que se entiende que la presión de selección es mayor cuando el porcentaje de individuos seleccionados es más pequeño. Es decir, que un 5% de individuos seleccionados es una presión de selección mayor que un 30% de individuos seleccionados. Por eso, como veis, la flecha tiene la dirección, la flecha amarilla tiene la dirección que os he puesto. Bien, la intensidad de selección puede variar en función del número de descendientes que se seleccionen, pero vamos a suponer que son muchos y vamos a coger la columna de la derecha. Fijaos que la presión de selección y la intensidad de selección tienen la misma dirección, es decir, a mayores presiones de selección, es decir, a porcentajes seleccionados más bajos, corresponden intensidades de selección más altas. Estas intensidades de selección que vemos en esta columna se obtienen de las tablas de desviaciones de datos ordenados de Fisher y Yates, en concreto de la tabla 20, pero están recogidas en el libro de Falconer, en concreto en un anexo al final. No obstante, esta intensidad de selección se puede calcular también a partir de lo que es el valor esperado desde el punto de truncamiento pues hasta el infinito en una normal estándar, y para ello se puede utilizar una library de R, que es la library truncnorm, y si ponemos la esperanza de truncnorm, es decir, etruncnorm, qnorm 1 menos 10.10 sería la proporción de individuos seleccionados. Si ponemos esta expresión, veis que obtenemos un valor de 1,75 que se corresponde con el valor que os he marcado con un cuadrado y que, como veis, correspondería, si os fijáis en la columna de la izquierda, con el 10% de individuos seleccionados. Entonces, bien podéis utilizar estas intensidades de selección a partir de las tablas que encontraréis en el Falconer, o yo simplemente pues, os invito a que os olvidéis, como siempre, de las tablas y utilicéis esta librería, esta expresión, para calcular la intensidad de selección cuando conocéis la presión de selección. Hasta ahora hemos venido suponiendo que se seleccionaba el mismo número de machos que de hembras. Pero esto, por ejemplo, en las especies domésticas no es así, puesto que normalmente se necesitan muchos menos machos que hembras. La tasa de reposición suele ser distinta, es decir, el número de animales que dejan de producir y pasan pues normalmente al desvieje, pues muchas veces por desgracia pues van al matadero para hacer distintos tipos de productos alimenticios, y entonces lo que sucede es que en general se necesitan muchas más hembras que machos. Por lo tanto, la presión de selección que se puede hacer en los machos puede ser muy superior a la presión que se puede hacer en las hembras. Esto mismo es, digamos, aplicable a lo que sería el diferencial de selección de los machos y de las hembras. Normalmente el diferencial de selección en machos, repito, es superior al de las hembras. Entonces, como esta diferencial de selección es una medida de la cantidad que se aplica, nos podríamos plantear cuál es la cantidad global cuando el diferencial de selección de machos y de hembras es distinto. Pues bueno, es muy sencillo, simplemente el promedio. El diferencial de selección global sería
el promedio del diferencial de selección que se aplica a los machos y el diferencial de selección que se aplica a las hembras. Por otra parte, tendríamos que la intensidad de selección también será el promedio. Fijaos que la intensidad de selección sería el diferencial de selección de los machos partido por su desviación típica fenotípica, que es la misma que en el caso de las hembras. Y entonces, por el otro lado, tendríamos la intensidad de las hembras, que sería ese de las hembras partido por la desviación típica fenotípica. Y esto, fijaos que lo podríamos expresar como que la intensidad de selección sería la semisuma de las intensidades de selección. A veces nos podemos encontrar con la situación de que se puede seleccionar un sexo, pero no se puede seleccionar el otro, por distintas circunstancias. Bien porque un sexo, por ejemplo, imaginad que no se hiciera prueba de descendencia, que solo quisiéramos hacer selección fenotípica y la selección fuera pues en vacuno lechero, ¿no? Es decir, por producción de leche. Pues obviamente los machos que no producen leche pues no podrían ser seleccionados. Sí, repito, si se hiciera selección fenotípica. Sí las hembras. En este caso, ¿qué pasaría? Pues bueno, pues que sería simplemente la intensidad de selección, sería la mitad de la intensidad de selección del sexo que se selecciona. El ejemplo que os he puesto sería las hembras. Si nosotros hacemos la respuesta a la selección por índices, ¿cómo sería la ecuación? Bien, en este caso nos tendríamos que plantear cuál sería la superioridad de los índices, que la selección por los índices nos daría un diferencial de selección que llamamos S sub I mayúscula, es el diferencial de selección de los índices, y entonces la superioridad genética pues la podríamos expresar de la misma forma o de forma equiparable a lo que hemos visto antes, como el producto de la regresión del valor mejorante sobre, en este caso, el índice, en vez de sobre el valor fenotípico, pues sobre el índice, multiplicado por el diferencial de selección de los índices, o sea, de los individuos seleccionados mediante un índice determinado. Entonces, ve la regresión de A sobre I, es decir, del valor mejorante sobre los índices, vimos que es sigma AI partido por sigma cuadrado I. Esto seguiría multiplicado por S sub I. Y, por otra parte, vimos que sigma AI dividido por sigma cuadrado I, esto lo habíamos fijado en 1 cuando desarrollábamos los índices. Por lo tanto, fijaos que si S sub I lo expresamos como I sub I sigma sub I, nos quedaría que la respuesta sería I sub I sigma sub I. Por otra parte, también podríamos aprovechar la relación que existe entre el coeficiente de regresión y el coeficiente de correlación. Como veis, el coeficiente de regresión es igual al coeficiente de correlación multiplicado por sigma A, sigma I. Fijaos que para obtener esto, la única cosa que tendríais que hacer sería ver cuáles son las ecuaciones de la regresión del valor mejorante sobre el índice y de la correlación entre el valor mejorante y el índice, y veríais que, bueno, tenían una covarianza entre el valor mejorante y el índice en el numerador en los dos casos, y si igualabais estos numeradores, pues podríais llegar fácilmente a la fórmula esta, a la equivalencia que os pongo aquí, que la regresión del valor mejorante sobre el índice es igual a la correlación del valor mejorante sobre el índice por la desviación típica aditiva partido por la sigma del índice, es decir, por la desviación típica del índice. Pues bien, si aprovechamos esto, podréis ver que fácilmente podéis transformar la ecuación de arriba de I sub I sigma sub I en la siguiente ecuación. Respuesta es igual a I sub I, es decir, la intensidad de los individuos seleccionados a través del índice, por RAI, que si recordáis esto es la precisión del índice, y por la sigma sub A. Esta sería otra forma de expresar la respuesta a la selección cuando se seleccionan los individuos a través de un índice.
Fijaos que es una fórmula bastante general y que nos permite poner la respuesta en función no solo de la intensidad de selección, sino también, lo que es fundamental, de la precisión del método de selección o del método de evaluación, que se transforma pues cuando se aplica en método de selección. Aquí resumimos 4 formas de expresar la respuesta generacional. Todas ellas las hemos deducido en las diapositivas anteriores. Si recordáis, la primera era que la respuesta es igual al diferencial de selección por la heredabilidad. La segunda era que la respuesta a la selección era igual a la intensidad de selección por la heredabilidad por sigma sub p. Fijaos que en ambos casos asumíamos que se realizaba selección fenotípica y que en el segundo, se realizaba selección por truncamiento. En el primero, es decir, en la fórmula SH2, es válida tanto para selección por truncamiento como para selección donde no se guarde esta condición de estricto truncamiento. Sería una fórmula general, pero estaría limitada a la selección fenotípica. Cuando nos adentramos en el mundo de los índices, y en este caso ya asumiendo truncamiento, tenemos 2 nuevas fórmulas. Una que es muy interesante en el sentido de que nos dice que la respuesta es el producto de la intensidad de selección por la precisión del método de evaluación o método de selección y por la desviación típica aditiva. Fijaos que en principio la desviación típica aditiva no la podremos manejar, será algo que será una propiedad de la población, pero sí que nosotros podremos manejar la intensidad con la cual seleccionamos o elegimos a nuestros candidatos a la reproducción y también la forma, la precisión del método con el cual seleccionemos nuestros candidatos. Finalmente, la última fórmula sería que la respuesta bajo condiciones de truncamiento sería igual a I sigma sub I, es decir, a la intensidad de selección por la desviación típica del índice. Cuando se hace la selección de los animales, tras haber hecho una evaluación BLUP de los mismos, es difícil calcular cuál es la respuesta a la selección. De hecho, no puede predecirse analíticamente, es decir, por razonamientos como los que hemos hecho anteriormente. No se puede llegar a una fórmula cerrada, puesto que depende de una forma compleja de la información que tiene cada individuo. Y esta información, como sabéis, depende de la matriz de parentesco y puede ser extremadamente variada. Entonces, la forma de calcular la respuesta en este caso es hacer una aproximación, como si fuera un índice con información fenotípica del individuo y de sus hermanos, junto con un índice del padre, de la madre y los consortes del padre. Básicamente esta aproximación, que la propuso Ray en el año 1989, se ha comprobado que funciona. Pero repito, no tenemos una fórmula analítica, una fórmula cerrada para establecer la respuesta a la selección. Hemos visto que la respuesta a la selección dependía de la precisión del método que se utilizase. Entonces nos podemos preguntar en la selección genómica de qué depende la precisión. Pues es compleja porque son, digamos, distintos los fenómenos que convergen y en primer lugar pues va a depender del nivel de desequilibrio de ligamiento real entre los marcadores y el QTL. Si el LD, desequilibrio de ligamiento, no fuera completo, como veis, fijar los marcadores no fijaría el QTL y quedaría variación genética sin controlar. Y además traería como consecuencia el hecho de que habría que reestimar continuamente las ecuaciones de predicción. No quiere decir que hubiera que reestimarlas cada vez, pero sí que aquellas ecuaciones de predicción
que se desarrollaban y que permitían, digamos, estimar los valores mejorantes conocidos los efectos de cada uno de los SNPs, que si recordáis fue el método que inicialmente propusieron Mewisen y colegas, y que nosotros sintetizamos en lo que era SNP-BLUP. Pues bien, sería interesante, y se ha comprobado que es interesante en aquellas, digamos, en aquellas especies en las que se utiliza, por ejemplo, el vacuno lechero, que hay que ir reestimando, si no de forma continua, si periódicamente, cuáles son los efectos de cada uno de los SNPs. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que el número de animales en la población de referencia afecta a esta precisión. Se ha visto que la precisión es proporcional al tamaño de esta población, aunque hasta un límite. Después ya pierde esta proporcionalidad, pero en principio el número de animales en la población de referencia debe ser suficientemente elevado. Es difícil establecerlo a priori, pero debe ser de al menos unos pocos miles. Otra cosa importante es la densidad de los marcadores, y esto está relacionado con el número de marcadores de SNPs que hay en el chip. Ahí se venden chips comerciales de 7.000 SNPs, pero también de 50.000 SNPs. Lo habitual es utilizar chips de 50.000 SNPs para hacer valoraciones genéticas, para hacer valoraciones genómicas. También va a depender de la heredabilidad del carácter, puesto que se ha podido comprobar por distintas aproximaciones que menores heredabilidades requieren mayores poblaciones de referencia. Y esto pues lleva a que menores heredabilidades estarán relacionados con un mayor coste de genotipado. Es cierto también que los costes de genotipado pues han ido bajando enormemente, y de hecho, por ejemplo, ahora hay en el mercado, para un caso que conozco que es próximo, que es el vacuno, en general el ganado vacuno, existen dos chips, que el primero de Illumina, que fue el primero que salió, está en torno a los 50 €, y en cambio uno que es posterior y que incorpora los mismos SNPs, incluso 10 o 15.000 más, resulta que lo han puesto en el mercado a la mitad del coste del chip de Illumina. Este segundo es de Affymetrix. Bien, otra de las cuestiones de las cuales depende la precisión es la distribución real de los QTLs, que pues bueno, no se sabe muchas veces exactamente cómo es, no se sabe si están distribuidos a lo largo de todo el genoma, es decir, si los genes que afectan al carácter cuantitativo están distribuidos de forma uniforme a lo largo de todo el genoma, o bien están más concentrados en unas zonas concretas del genoma o de algunos cromosomas en particular. Bien, para acabar este tema sobre predicción de la respuesta a la selección, vamos a comentar un fenómeno en el cual no entraremos en detalle, puesto que la teoría es compleja. Tenemos que entrar en la teoría de la normal truncada, y, como os digo, es compleja desde un punto de vista matemático, pero sí que al menos veremos que, digamos, existe una reducción de lo que es la varianza tanto fenotípica como varianza aditiva. El hecho es que, como veis, el grupo de los padres seleccionados pertenece a una cola de la distribución fenotípica, y entonces la varianza fenotípica de estos individuos debe ser menor que la varianza de la población total. Entonces, si se aplica esta teoría que os he comentado de la distribución normal truncada, se puede demostrar que si VP es la varianza de la población normal, de la población total, perdón, y V' es V'P es la varianza de los padres seleccionados, pues se cumple que la varianza fenotípica de los individuos, de los padres seleccionados, es menor que la VP, es decir, la varianza fenotípica de todos los individuos, en una proporción 1 menos K, es decir, K es la proporción en la que se reduce
esta varianza fenotípica y siendo K, por cierto, igual a la intensidad de selección que multiplica la intensidad de selección menos X, siendo X la desviación del punto de truncamiento a la media de la población. Y esta desviación se expresa en unidades de desviación típica. Asimismo, se puede demostrar que la reducción de la varianza aditiva es, digamos, o depende del factor 1 menos H2K. No hace falta que recordéis estrictamente estas fórmulas, sí que puede existir, o sea que cuando nosotros tenemos una serie de individuos que están seleccionados, cabe esperar, y de hecho sucede, que estos individuos tengan una menor varianza que el conjunto de la población de la que pertenecen. Y esto afecta tanto a la varianza fenotípica como a la varianza aditiva. Y además depende, como era de esperar, de la intensidad de selección y en el caso de la varianza aditiva también de la heredabilidad.